Dark by Noon, las nuevas reducciones del siglo XXI. Por Iván Ore Chávez para Real Biopolítica. A mediados del siglo XXI. La Guerra Fría se ha reavivado. Gran parte de la población de Europa Occidental ha sido reubicada en grandes áreas urbanas. Estas áreas son conocidas como GRAS. Cada GREI está rodeado por una red de complejos militares. El más importante de ellos recibe el nombre de Proyecto Taites. Dentro de estos complejos se desarrolla una nueva generación de armas. Dark by Noon, Oscuridad al Mediodía, 2013 es una película británica de ciencia ficción ambientada en una realidad alternativa de mediados del siglo XXI, en la que la Guerra Fría se ha reiniciado y gran parte de la población de Europa Occidental ha sido reubicada en enormes áreas urbanas denominadas GRAS, grises, rodeadas por redes de complejos militares. En ese contexto se desarrolla el proyecto Taites, originalmente concebido como una tecnología militar de teletransportación que termina revelando una capacidad mucho más extraordinaria, desplazar seres humanos a través del tiempo. La película sigue a Ares, un antiguo analista dotado de una memoria fotográfica excepcional, que es incorporado a una operación clandestina relacionada con Taites. La posibilidad de desplazarse 8 horas hacia el futuro permite obtener información que todavía no existe para el resto de la sociedad. Una tecnología desarrollada en el interior del aparato político, científico y militar adquiere así un valor que trasciende completamente su propósito original. Bajo la estructura narrativa de una película de viajes temporales, Dark by Noon, Oscuridad al Mediodía, plantea un problema mucho mayor. ¿Qué ocurre cuando una tecnología capaz de proporcionar una ventaja radical sobre el resto de la sociedad queda concentrada en manos de un reducido grupo de personas? La película permite así examinar las relaciones entre poder político, organización territorial de la población, investigación militar, tecnología, energía, información, predicción, cuerpo humano y control del futuro. Argumento. Dark by Noon, Oscuridad al Mediodía, se desarrolla a mediados del siglo XXI, en una realidad alternativa donde la Guerra Fría se ha reiniciado. Gran parte de la población de Europa Occidental ha sido reubicada en enormes áreas urbanas denominadas GRAS, grises, cada una rodeada por una red de complejos militares dedicados al desarrollo de una nueva generación de armas. En uno de estos centros se encuentra el proyecto Taites, inicialmente concebido para conseguir la teletransportación instantánea de tropas a cualquier lugar del mundo. Durante las investigaciones, sus creadores descubrieron accidentalmente que la tecnología podía desplazar personas no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Taites permite enviar a una persona 8 horas hacia el futuro y mantenerla allí durante aproximadamente 20 minutos antes de devolverla a su línea temporal. Los experimentos revelaron graves consecuencias sobre el organismo de los viajeros, incluyendo alteraciones celulares, por lo que sus creadores decidieron cancelar el proyecto y mantenerlo oculto. Años después, Aycock, uno de los antiguos guardianes de aquella tecnología, consigue hacerse con Taites y explota clandestinamente una parte de sus capacidades. El problema fundamental para aprovechar los viajes temporales es que los dispositivos convencionales de almacenamiento no permiten traer eficazmente información desde el futuro. La organización recurre entonces a Ares, un antiguo analista que posee una memoria fotográfica prácticamente perfecta. Su cerebro funciona como el medio de registro. Ares viaja al futuro, observa y memoriza información, regresa al presente y comunica lo que ha visto. Aycock utiliza esta capacidad para conocer anticipadamente el comportamiento de los mercados financieros y realizar operaciones prácticamente sin riesgo, obteniendo enormes beneficios. Durante uno de esos viajes, Ares presencia una gigantesca explosión que destruirá gran parte de la ciudad. Al regresar comunica lo ocurrido y trata de determinar el lugar, la hora y la causa de la catástrofe. Concluye que la explosión se producirá a las 12:10 y que un dispositivo colocado en las instalaciones de Docklands desencadenará una reacción en cadena. La amenaza adquiere además una dimensión personal. Su hija se encuentra entre los aproximadamente 12 millones de habitantes de la ciudad amenazada. Aycock asegura inicialmente que la evacuación ya ha comenzado, pero Ares descubre que es mentira. No se ha advertido públicamente a la población porque hacerlo podría revelar la existencia de Taites y la utilización clandestina que Aycock ha hecho de la tecnología. Ares comprende entonces que el grupo que controla la máquina está dispuesto a proteger el secreto incluso ante la posibilidad de una destrucción masiva. Mientras intenta impedir la catástrofe, Ares descubre también que los viajes temporales tienen consecuencias mucho mayores de las conocidas inicialmente. La denominada partícula Taites penetra en la estructura celular de los viajeros. Permanecer demasiado tiempo fuera de la línea temporal correspondiente provoca una creciente inestabilidad del organismo. Los sujetos expuestos pueden llegar a convertirse en una fuente inestable de poder. Finalmente se revela que Taites posee capacidades que Aycock desconoce. El límite temporal impuesto a la máquina no correspondía a una imposibilidad física absoluta. Sus creadores, conscientes de los peligros de la tecnología, habían introducido deliberadamente un bloqueo. Ares descubre que es posible eliminarlo y pregunta cuánto podría retroceder. Puedo cambiarlo todo. ¿Cuánto puedo volver? Nunca antes enviamos a nadie atrás. Dime cuánto. Quizás un día, quizás 2. No sabemos. Todo es teoría. Nunca enviamos a nadie atrás.
Res modifica el bloqueo y Taites ejecuta finalmente un salto de 24 horas hacia el pasado. Peligro. Bloqueo de tiempo alterado. Escaneo de ADN. Iniciando vuelta en el tiempo de 24 horas. De este modo obtiene una segunda oportunidad para intervenir antes de la catástrofe. Ya no utiliza Taites para observar lo que ocurrirá, sino para actuar sobre los acontecimientos antes de que sucedan, advertir de la explosión y tratar de salvar a su hija y a la ciudad. El argumento queda así construido alrededor de una progresiva ampliación de las capacidades de Taites. Fue creado para transportar hombres a través del espacio, accidentalmente permitió viajar hacia el futuro, fue apropiado para obtener información financiera, y finalmente se descubre que también permite regresar al pasado e intervenir sobre acontecimientos que todavía no han ocurrido. Elementos. El significado político de los grises. Dark by Noon, oscuridad al mediodía, define su mundo político antes de presentar a sus protagonistas. El prólogo informa que, a mediados del siglo XXI, la Guerra Fría se ha reavivado y que, gran parte de la población de Europa Occidental ha sido reubicada en grandes áreas urbanas, denominadas grises. El dato fundamental no es todavía la existencia de Taites ni el desarrollo de nuevas armas. Es la aparición de una nueva unidad política y territorial, el gris. La palabra decisiva del prólogo es, reubicada. La película no habla simplemente de crecimiento de las ciudades, desplazamientos económicos o migraciones espontáneas. Describe una población que ha sido trasladada desde una distribución territorial anterior hacia grandes concentraciones urbanas. No explica quién ordenó esa reubicación, mediante qué procedimiento se ejecutó ni cuáles fueron todas sus causas. Afirmar cualquiera de esas cosas sería completar el guión. Pero el resultado político sí está ante nosotros, una transformación de gran escala en la distribución espacial de la población europea dentro del contexto de una nueva Guerra Fría. También resulta significativo que esas nuevas unidades pierdan incluso el nombre tradicional de ciudad. Son grises, y aparecen identificadas numéricamente. La película menciona, entre otros espacios, el Grey 1, Gris 1, y el Grey 8, Gris 8. La denominación convierte lugares habitados por millones de personas en unidades territoriales clasificables dentro de un sistema mayor. El guión no explica el origen de la palabra gris, por lo que sería arbitrario atribuirle un significado cromático, psicológico o ideológico específico. Lo políticamente importante no es el color, sino la sustitución de la ciudad particular por una categoría territorial estandarizada. La escala confirma esa transformación. Cuando Res descubre la futura catástrofe se habla de una ciudad de aproximadamente 12 millones de habitantes. El individuo aparece así situado dentro de concentraciones humanas de dimensiones gigantescas. Esto modifica incluso la forma en que el poder percibe a quienes habitan esos espacios, frente a millones de personas consideradas como población. Res introduce permanentemente la escala contraria, la de la persona concreta, porque entre esos millones se encuentra su hija. El aparato contempla una población, Res contempla personas. Los grises, tampoco son presentados como simples escenarios urbanos donde posteriormente ocurrirá la historia. Constituyen la primera información necesaria para comprender el mundo de la película. Antes de saber quién es Res, antes de conocer a Aikok y antes de comprender qué hace Taites, sabemos que Europa Occidental ha experimentado una reorganización espacial de su población. La política aparece primero como organización del espacio. Ese es el significado político inicial de los grises, representan un mundo en el que las grandes transformaciones del poder ya no se expresan solamente mediante cambios de gobierno, leyes o instituciones, sino también mediante la modificación de la geografía humana. La población continúa existiendo, pero ha cambiado la estructura territorial dentro de la cual vive. Y ahí debemos detener este primer punto. Todavía no necesitamos explicar por qué la concentración facilita la administración o el control, porque ese mecanismo corresponde específicamente al tercer apartado. Tampoco debemos introducir aquí las reducciones de Toledo, Roma, los complejos militares o Taites. Por ahora basta establecer el hecho político que permitirá desarrollar todo lo demás. Los grises, representan una reorganización de la geografía humana. El poder político del mundo de Dark by Noon, oscuridad al mediodía, se anuncia, antes que por una nueva institución, por una nueva distribución territorial de la población. De Roma a las reducciones de Toledo, antecedentes históricos de los grises. La reorganización territorial que Dark by Noon, oscuridad al mediodía, atribuye a los grises, tiene antecedentes históricos que permiten comprender su dimensión política. La comparación no supone identificar instituciones separadas por siglos y surgidas de sociedades completamente diferentes. El punto común es más concreto, el poder puede intervenir sobre la distribución espacial de una población y convertir la organización del territorio en parte de su sistema de gobierno. Roma ofrece un primer antecedente, aunque con diferencias fundamentales. El Imperio Romano no desarrolló un programa general comparable a las reducciones indígenas de la América Española ni trasladó sistemáticamente a las poblaciones conquistadas hacia un único modelo de asentamiento. Su dominio territorial se apoyó, entre otros instrumentos, en una extensa articulación de ciudades, colonias, vías,
campamentos militares y centros administrativos. La conquista militar podía proporcionar el territorio, pero conservarlo exigía organizar comunicaciones, desplazamientos, abastecimiento, fiscalidad y presencia política y militar. La ciudad desempeñó un papel importante dentro de esa estructura. Roma podía integrar territorios conquistados utilizando núcleos urbanos desde los cuales se articulaban funciones administrativas, económicas y políticas. Las vías conectaban esos centros entre sí y con los movimientos militares. Los campamentos aseguraban presencia armada en espacios estratégicos. El territorio imperial no era simplemente una superficie conquistada, debía hacerse comunicable, accesible y gobernable. El caso de las reducciones de indios impulsadas durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo en el Perú ofrece una comparación mucho más directa con el problema de la concentración poblacional. La reorganización toledana buscó trasladar poblaciones indígenas que habitaban numerosos asentamientos dispersos hacia pueblos planificados. La nueva disposición espacial facilitaba objetivos concretos del régimen colonial: evangelización, empadronamiento, recaudación del tributo, organización de la mita y administración de la población. La transformación era profunda porque no se limitaba a cambiar el lugar de residencia. Al modificar la distribución espacial de las comunidades, modificaba también su relación con las instituciones coloniales. Una población anteriormente distribuida entre ayllus y numerosos asentamientos pasaba a encontrarse reunida en núcleos donde autoridades civiles y religiosas podían acceder a ella con mayor regularidad. La concentración territorial aumentaba la legibilidad administrativa de la población. Esta es precisamente la diferencia que debemos conservar entre Roma y Toledo. Roma sirve como antecedente de organización política del territorio, Toledo, como antecedente específico de concentración y reubicación de poblaciones con fines administrativos. Mezclarlos produciría una falsa continuidad histórica. Lo que nos interesa es que ambos casos muestran, mediante mecanismos diferentes, que la disposición espacial de una sociedad puede formar parte de las técnicas mediante las cuales se ejerce el poder. Los grises, pertenecen a otro mundo histórico. No son colonias romanas ni reducciones toledanas. Tampoco conocemos por el guión los procedimientos utilizados para realizar la gran reubicación de población europea. La comparación debe limitarse a la estructura que efectivamente comparten. Una transformación de la geografía humana modifica las condiciones materiales dentro de las cuales una población puede ser organizada políticamente. La diferencia decisiva pertenece al contexto histórico de cada sistema. Roma articula un territorio imperial mediante ciudades, comunicaciones y presencia militar. Toledo concentra poblaciones dentro de un aparato colonial de administración, tributación y evangelización. Dark by Noon, oscuridad al mediodía, imagina enormes concentraciones urbanas surgidas dentro de una Europa sometida nuevamente a la lógica geopolítica de la Guerra Fría. Por eso la comparación no necesita afirmar que Roma conduce a Toledo y Toledo conduce a los grises. No existe esa genealogía lineal. Existe una recurrencia histórica mucho más interesante. Sociedades muy diferentes han descubierto que modificar la organización del espacio modifica también las posibilidades de ejercer poder sobre quienes lo habitan. Y aquí debemos detenernos. Todavía no desarrollamos cómo la concentración de población funciona específicamente como tecnología de poder, porque ese es exactamente el tercer punto del esquema. La concentración de población como tecnología de poder. La concentración poblacional adquiere importancia política porque modifica la relación entre poder, territorio y población. Una sociedad dispersa obliga a cualquier aparato administrativo a extenderse territorialmente para censar, comunicar, recaudar, vigilar o movilizar recursos. Cuando grandes cantidades de personas se concentran en espacios determinados, esas mismas funciones pueden ejercerse sobre una población espacialmente más accesible. La concentración no constituye por sí misma dominación, pero crea condiciones materiales que pueden aumentar la capacidad de administración y control. Este principio permite entender los grises, más allá de su apariencia de megaciudades futuristas. Lo políticamente relevante no es solamente que millones de personas vivan juntas, sino que una población concentrada resulta potencialmente más legible. Personas que anteriormente ocupaban numerosos espacios aparecen reunidas dentro de unidades territoriales identificables. El poder puede conocer dónde se encuentra la población, dimensionarla, clasificarla territorialmente y desplegar sobre ella determinadas infraestructuras con una intensidad difícil de alcanzar cuando esa misma población permanece dispersa. La concentración produce también una economía del poder. Administrar millones de individuos distribuidos entre miles de asentamientos exige multiplicar desplazamientos, funcionarios, instalaciones y comunicaciones. Reunir población permite concentrar también determinados servicios y dispositivos administrativos. No significa que toda concentración urbana haya sido creada con esa finalidad ni que una megaciudad sea necesariamente autoritaria. Significa que la configuración espacial condiciona el costo y las posibilidades del ejercicio del poder. Existe además una transformación de escala. El individuo empieza a aparecer ante las grandes organizaciones como parte de una población susceptible de ser contabilizada, distribuida y administrada. En Dark by Noon,
oscuridad al mediodía. Esta dimensión adquiere una expresión extrema cuando la futura explosión amenaza aproximadamente a 12 millones de personas. Esa cifra muestra el tamaño de las unidades humanas reunidas dentro del mundo de los grises. Millones de vidas pueden quedar comprendidas dentro de un mismo espacio de decisión. Por eso la concentración puede entenderse como una tecnología de poder incluso antes de introducir máquinas, algoritmos o sistemas de vigilancia. Una tecnología de poder no tiene que ser necesariamente un dispositivo electrónico. Puede consistir en una determinada disposición de los cuerpos, las instituciones y el espacio que amplíe la capacidad de una organización para actuar sobre una población. La propia geografía puede convertirse en instrumento político. Este punto es importante porque evita identificar tecnología exclusivamente con TAITES. Antes de que aparezca la máquina capaz de penetrar el tiempo, el mundo de la película ya contiene una tecnología mucho más antigua, la organización del espacio. Los grises muestran que modificar dónde se encuentra la población puede modificar también las condiciones bajo las cuales esa población puede ser conocida, alcanzada y administrada. La concentración contiene, sin embargo, una consecuencia que no desarrollaremos todavía. Al reunir enormes cantidades de población en determinados espacios, también puede concentrar exposición y riesgo. Esa cuestión pertenece al análisis posterior de la infraestructura y la catástrofe. Aquí interesa únicamente su dimensión política. Una población dispersa exige que el poder se desplace hacia ella. Una población concentrada permite que el poder concentre alrededor de ella sus propios dispositivos. En los grises, el espacio deja de ser solamente el lugar donde se ejerce el poder, su organización se convierte en una de las condiciones que hacen posible ejercerlo. Los complejos militares que rodean cada gris. El prólogo introduce un segundo elemento en la organización territorial de Dark by Noon, oscuridad al mediodía. Cada grey está rodeado por una red de complejos militares. La formulación importa porque no describe una instalación militar aislada ni una única base vinculada a una ciudad. Habla expresamente de una red y establece una relación espacial precisa. Las grandes concentraciones civiles se encuentran rodeadas por infraestructura militar. No debemos atribuir a esa red características que el guión no proporciona. La película no afirma que cada complejo tenga una especialización diferente, que todos estén interconectados tecnológicamente ni que administren directamente a la población. Tampoco declara que los grises se encuentren bajo ley marcial. Lo que establece es suficiente. La geografía civil de este mundo está territorialmente articulada con una presencia militar permanente y múltiple. Esta disposición resulta especialmente significativa por el contexto establecido en la frase inmediatamente anterior: la Guerra Fría se ha reavivado. Los complejos no aparecen, por tanto, en un vacío político. Forman parte de un mundo nuevamente estructurado por la competencia estratégica entre potencias. La militarización no se limita al frente de batalla, queda inscrita en la propia organización territorial dentro de la cual se encuentran las grandes concentraciones de población. La relación espacial también modifica la imagen tradicional de la instalación militar periférica. El complejo continúa separado físicamente del núcleo urbano. El centro de investigación vinculado a TAITES se encuentra, por ejemplo, a unos 15 kilómetros al norte del Gris 8, pero pertenece al mismo sistema territorial. La ciudad civil no está dentro del laboratorio militar. El laboratorio militar está incorporado a la geografía estratégica que rodea la ciudad civil. Esto permite identificar una transformación importante en la relación entre seguridad y territorio. La defensa ya no aparece únicamente en las fronteras exteriores. La infraestructura militar se despliega alrededor de los propios centros donde se concentra la población. El espacio habitado y el espacio estratégico permanecen diferenciados, pero se encuentran físicamente próximos y territorialmente articulados. La palabra red adquiere entonces su importancia sin necesidad de exagerarla. Indica que la presencia militar alrededor de cada gris no depende de un único establecimiento. Existe una pluralidad de complejos que, considerados conjuntamente, forman parte de la arquitectura territorial de ese mundo. El poder militar posee así una expresión espacial, no solamente dispone de hombres y armas, ocupa posiciones dentro de la geografía que rodea a la población. Esta configuración produce además una proximidad política entre sociedad civil e investigación militar que será decisiva posteriormente. Las tecnologías estratégicas no se desarrollan en un espacio completamente separado de las grandes concentraciones humanas, sino dentro de complejos territorialmente asociados a ellas. Esa proximidad todavía no nos dice qué tecnologías producen ni con qué objetivos específicos. Eso corresponde al siguiente punto. Por ahora, la conclusión es estrictamente territorial. Los grises concentran población. Alrededor de ellos, el nuevo escenario de Guerra Fría concentra presencia militar. La película superpone así dos geografías, la civil y la estratégica, sin hacerlas idénticas. El proyecto TAITES como programa estratégico. El prólogo sitúa a TAITES dentro de una estructura mayor y conviene conservar exactamente esa jerarquía. Cada grey está rodeado por una red de complejos militares. El más importante de ellos recibe el nombre de Proyecto TAITES. Dentro de estos complejos se desarrolla una nueva generación de armas. TAITES no aparece,
por tanto, como una invención aislada ni como el proyecto personal de Aycock. Forma parte de un aparato de investigación militar más amplio y es presentado como su programa principal. El propio guión explica después su origen. Cuando se revela la historia del proyecto, se afirma, como saben, el proyecto Taites se creó como una parte de DEDCON. Investigábamos la idea de la teletransportación, la noción de poner botas sobre el terreno en cualquier parte del mundo, momento e instantáneamente. La finalidad inicial es inequívocamente estratégica. Taites fue concebido para resolver uno de los problemas fundamentales de toda potencia militar, la distancia que separa sus fuerzas del lugar donde necesita desplegarlas. La expresión, poner botas sobre el terreno, resulta particularmente importante. Taites no nace para transportar mercancías, facilitar comunicaciones civiles ni desarrollar conocimiento científico abstracto. Su investigación persigue la capacidad de colocar fuerzas militares prácticamente de manera instantánea en cualquier punto. La tecnología pretende suprimir el tiempo de desplazamiento entre la decisión de intervenir y la presencia efectiva de fuerzas sobre el territorio. La teletransportación aparece como una tecnología de proyección militar global. El guión proporciona además la motivación política de aquella investigación. Uno de los científicos recuerda el contexto en que comenzó. Los políticos nos dieron fondos ilimitados para hacer lo que quisiéramos y hacer algo que nos pusiera adelante. La frase conecta directamente Taites con la nueva Guerra Fría anunciada en el prólogo. El proyecto surge de una lógica de competencia por superioridad estratégica, existe un adversario frente al cual hay que ponerse adelante, el poder político proporciona recursos extraordinarios y la investigación científica recibe el encargo de producir una ventaja tecnológica. Pero el proyecto produce algo que sus promotores no estaban buscando. La explicación continúa como una sola intervención. Investigábamos la idea de la teletransportación, la noción de poner botas sobre el terreno en cualquier parte del mundo, momento e instantáneamente y hallamos que podíamos mover objetos en el espacio y también el tiempo. En efecto, creamos una máquina de tiempo. Este punto es fundamental. El viaje temporal no constituye el objetivo original de Taites. Es un descubrimiento accidental surgido de una investigación militar sobre el espacio. El proyecto intentaba superar una limitación geográfica y terminó descubriendo que podía atravesar también una limitación temporal. La reacción de sus propios creadores confirma que comprendieron inmediatamente la magnitud del salto. El guión recuerda que, les tomó 6 meses saber lo que construyeron y eso realmente los asustó. Más adelante uno de los científicos explica, no tardé mucho en saber lo que teníamos y los peligros que implicaba. La decisión fue unánime. Tau se cancelaría. Mantengo aquí, Tau, porque así aparece en el guión suministrado y no debemos corregir silenciosamente una posible deformación de la transcripción. Lo relevante es que los propios investigadores consideraron que la capacidad descubierta excedía los riesgos aceptables del programa. Taites muestra así una característica específica de los programas estratégicos, la investigación destinada a producir una determinada ventaja puede generar capacidades que desbordan el propósito político que las originó. Los políticos buscaban una tecnología que los pusiera adelante, respecto del adversario, los científicos intentaban conseguir desplazamiento instantáneo, el resultado fue una máquina capaz de acceder al futuro. Ahí debe terminar este apartado. Todavía no corresponde analizar el uso bursátil, la captura posterior del proyecto, la inteligencia artificial ni la predicción algorítmica. Taites pertenece primero a la historia del poder militar, nace como instrumento para conquistar la distancia y, tratando de dominar el espacio, descubre accidentalmente una forma de penetrar el tiempo. El viaje al futuro como metáfora de la predicción algorítmica. El proyecto Taites introduce una forma extrema de anticipación. Res puede desplazarse 8 horas hacia el futuro, observar acontecimientos que todavía no han ocurrido para quienes permanecen en el presente y regresar con esa información. La importancia política de la máquina no reside únicamente en que atraviese el tiempo, sino en la ventaja que produce, permite actuar en el presente disponiendo de conocimiento anticipado. Ahí aparece la conexión con la predicción algorítmica. Un sistema predictivo no viaja al futuro ni conoce acontecimientos que todavía no han sucedido. Procesa información disponible, identifica regularidades y calcula probabilidades sobre acontecimientos posteriores. Taites opera mediante un procedimiento completamente distinto, pero lleva hasta su límite la misma aspiración funcional, reducir la incertidumbre sobre aquello que todavía no ha ocurrido para poder decidir antes de que ocurra. La diferencia es fundamental. Un algoritmo puede estimar que determinado acontecimiento tiene una probabilidad elevada, Taites permite observar directamente un momento posterior. La predicción trabaja con futuros probables, Taites obtiene información de un futuro experimentado. La máquina representa, por tanto, la fantasía de una predicción que hubiera conseguido eliminar el margen de error entre cálculo y acontecimiento. El guión ofrece además una distinción particularmente importante entre información y juicio. Cuando Res intenta determinar el lugar de la futura explosión, afirma, yo simplemente asimilo todos los hechos. Ante la respuesta, adivina, replica, no estoy adivinando, es mi recomendación.
La información obtenida del futuro no proporciona automáticamente todas las respuestas. Res debe observar datos, relacionarlos y formular una conclusión. Incluso Thaites necesita interpretación humana. Esta diferencia impide reducir la predicción a una acumulación mecánica de información. Datos, conocimiento y decisión no son lo mismo. Una tecnología puede ampliar extraordinariamente la información disponible y, sin embargo, alguien debe interpretar esa información, valorar alternativas y decidir cómo actuar. Thaites proporciona una ventaja epistemológica, no elimina la necesidad del juicio. La película ofrece otro elemento especialmente útil. Cuando se investiga al hombre relacionado con la futura catástrofe, se comprueba que no figuraba en la lista de vigilancia, no pertenecía a una organización radical y no había mostrado comportamiento sospechoso. El aparato de vigilancia había acumulado información sobre su pasado sin conseguir anticipar el acontecimiento. Thaites invierte completamente ese procedimiento, en lugar de intentar deducir el futuro desde los rastros anteriores. Del individuo, obtiene información desde un momento posterior. Aparecen así tres niveles distintos. La vigilancia registra y clasifica información existente, la predicción utiliza esa información para estimar acontecimientos probables. Thaites lleva ficticiamente esa lógica hasta su extremo al convertir un acontecimiento futuro en información disponible en el presente. No son tecnologías equivalentes, pero pertenecen a una misma problemática política. ¿Qué poder adquiere quien consigue reducir antes que los demás la incertidumbre sobre lo que todavía no ha ocurrido? Por eso el viaje temporal funciona como una metáfora especialmente potente de la predicción algorítmica. Thaites no representa literalmente la inteligencia artificial. Representa algo más preciso, la aspiración de transformar incertidumbre futura en información presente. Cambridge Analytica y el capitalismo de vigilancia. La capacidad de Thaites para obtener información del futuro encuentra una analogía contemporánea, no una equivalencia tecnológica, en sistemas que intentan anticipar comportamientos humanos mediante la acumulación y procesamiento masivo de datos. El salto temporal pertenece a la ciencia ficción, la construcción de perfiles, la inferencia de preferencias y la utilización de esas inferencias para intervenir sobre decisiones pertenecen ya a nuestra realidad. El caso de Cambridge Analytica resulta especialmente ilustrativo. La empresa reunió y explotó grandes cantidades de información procedente de Facebook con el propósito de construir perfiles de usuarios y utilizarlos para orientar comunicación política segmentada. Su importancia para nuestro análisis no reside en atribuirle una capacidad casi mágica para determinar elecciones, algo que sería difícil de demostrar, sino en la concepción del individuo que subyacía al procedimiento, convertir rastros digitales de millones de personas en información susceptible de clasificación, inferencia y utilización política. Thaites lleva esa lógica hasta una situación imposible en el presente. Cambridge Analytica intentaba inferir comportamientos posteriores a partir de información anterior. Thaites permite observar directamente acontecimientos posteriores y regresar con ese conocimiento. En ambos casos, aunque mediante capacidades radicalmente distintas, aparece una misma estructura de ventaja. Quien posee información que los demás no poseen puede intervenir desde una posición desigual sobre acontecimientos todavía abiertos para los demás. La conexión se vuelve más amplia con aquello que Scheschane-Zuboff denominó capitalismo de vigilancia, un modelo en el que la experiencia y la conducta humanas producen datos que pueden ser recogidos, procesados y utilizados para elaborar predicciones sobre comportamientos futuros. La información deja entonces de tener únicamente una función retrospectiva, conocer lo que alguien hizo, y adquiere un valor anticipatorio, estimar lo que probablemente hará. Dark by Noon, oscuridad al mediodía, radicaliza precisamente ese tránsito. El presente deja de ser el único momento desde el cual se toman decisiones. Thaites introduce información procedente de 8 horas después y altera con ella las decisiones realizadas ahora. La ventaja fundamental ya no consiste solamente en saber más sobre el mundo, sino en saber antes. Existe, además, una diferencia política entre conocer y poder intervenir. La predicción adquiere verdadero valor cuando permite actuar antes de que el comportamiento anticipado se produzca. Una campaña puede adaptar mensajes a determinados perfiles, una plataforma puede ordenar contenidos o recomendaciones según comportamientos estimados, un operador económico puede modificar una decisión presente según aquello que espera que ocurra después. La predicción se convierte en poder cuando la anticipación permite intervenir sobre las condiciones de una decisión antes de que esa decisión se produzca. Esta es la conexión más profunda entre Thaites y el capitalismo de vigilancia. No consiste en afirmar que los algoritmos actuales ven el futuro. No lo ven, construyen probabilidades a partir de información disponible. La película imagina, en cambio, la realización absoluta de esa aspiración, eliminar la distancia entre predicción y acontecimiento mediante acceso directo a un momento posterior. La analogía conduce entonces a una cuestión política más importante que la propia tecnología. Si la capacidad de anticipación está distribuida desigualmente, también lo está la capacidad de actuar anticipadamente. La desigualdad informacional puede transformarse en desigualdad temporal, unos toman decisiones con información que los demás todavía no poseen.
Taites convierte esa diferencia en 8 horas literales. Los sistemas predictivos contemporáneos intentan producirla mediante datos, modelos y probabilidades. En este punto debemos detenernos, como esa ventaja temporal se convierte concretamente en dinero ya no pertenece al capitalismo de vigilancia, sino al siguiente apartado, el uso financiero de la máquina del tiempo. El uso financiero de la máquina del tiempo. Una vez descubierta la capacidad temporal de Taites, la película introduce una transformación decisiva en su finalidad. Una tecnología nacida de la investigación militar termina siendo utilizada para obtener información anticipada de los mercados financieros. Aycock explica con absoluta claridad el procedimiento: imagina ir 8 horas por delante de todo el mundo, ver el futuro, un buen robo a la antigua. La expresión es reveladora porque él mismo comprende que la ventaja obtenida no procede de una mayor capacidad empresarial, de una mejor interpretación económica o de asumir mayores riesgos, sino de una asimetría absoluta de información. El funcionamiento es sencillo. Les debe viajar 8 horas hacia adelante, observar la información financiera disponible en ese momento, memorizarla y regresar al presente. Aycock se lo explica directamente: avanzas 8 horas, memorizas lo que ves, vuelves, nos dices lo que viste y hacemos el resto. Taites convierte así acontecimientos financieros futuros en información utilizable antes de que esos acontecimientos sean conocidos por el resto de los participantes del mercado. Aquí aparece la verdadera naturaleza económica de la ventaja temporal. Para todos los demás, comprar o vender supone decidir bajo incertidumbre. Los precios pueden subir o caer y una inversión puede producir ganancias o pérdidas. Para quien conoce anticipadamente los precios futuros, esa incertidumbre disminuye radicalmente. De ahí que en el guión aparezca la idea de realizar operaciones sin riesgos. Taites no crea riqueza mediante producción, extrae una ventaja económica de la desigual distribución temporal de la información. La película lleva esta lógica todavía más lejos mediante una breve frase de Aycock. Cuando se plantea la posibilidad de viajar hacia el pasado, responde: ¿quién volvería? No hay beneficio en retroceder. La frase define su relación con la tecnología. El criterio para valorar las posibilidades de Taites no es científico, histórico ni social. Una capacidad tecnológica merece ser utilizada en la medida en que pueda producir beneficio. El futuro interesa porque contiene información que todavía no ha sido incorporada a las decisiones del presente. Taites convierte de esta manera el tiempo en una estructura de privilegio. Aycock y su organización no poseen formalmente el futuro, pero monopolizan durante 8 horas información procedente de él. Mientras millones de personas continúan tomando decisiones desde el presente, un pequeño grupo puede decidir utilizando conocimiento obtenido posteriormente. La desigualdad económica se convierte también en una desigualdad temporal. Unos actúan desde el presente, otros, aunque físicamente estén en el mismo presente, disponen de información del futuro. La utilización financiera de Taites revela además algo fundamental sobre el valor económico de la información. El dato obtenido 8 horas después puede ser público y carecer de cualquier exclusividad cuando llegue su momento. Su extraordinario valor existe precisamente antes de que los demás lo conozcan. No es solamente la información la que produce la ventaja, es la diferencia temporal en el acceso a esa información. Por eso Aycock no necesita fabricar un producto revolucionario ni transformar la economía. Le basta con situarse temporalmente delante de los demás. Dark by Noon, oscuridad al mediodía, convierte así una fantasía clásica de la ciencia ficción, viajar en el tiempo, en un mecanismo de acumulación. El futuro adquiere valor económico porque puede ser conocido privadamente antes de convertirse en presente público. La memoria fotográfica de es como almacenamiento biológico. Taites encuentra un límite tecnológico que resulta decisivo para su explotación: puede transportar a una persona hacia el futuro, pero los dispositivos electrónicos no funcionan adecuadamente como medios para traer información desde otra línea temporal. La solución encontrada es extraordinariamente primitiva para una tecnología tan avanzada: utilizar la memoria humana. El guión lo expresa sin rodeos, cabezas, por eso las usan. Buena memoria fotográfica a la antigua. El mejor equipo de grabación. Les resulta indispensable precisamente por su memoria fotográfica excepcional. Viaja 8 horas hacia el futuro, observa información y regresa conservándola en su cerebro. Su organismo se convierte en soporte físico de información. Allí donde falla el dispositivo electrónico, funciona la memoria biológica. Taites puede atravesar el tiempo, pero para transportar conocimiento necesita todavía un cerebro humano capaz de retenerlo. La operación transforma también el valor de una facultad personal. La memoria de deja de interesar únicamente como capacidad intelectual y pasa a ser utilizada como recurso tecnológico y económico. Aycock no necesita solamente al hombre que puede viajar mediante Taites, necesita específicamente al hombre capaz de regresar y reproducir con precisión aquello que ha visto. Por eso le dice: he visto tu trabajo. He visto tu regalo. La respuesta de destruye inmediatamente esa consideración instrumental de su memoria. Regalo. Te contaré cada cosa sobre mi regalo. Cada recuerdo que hice se queda aquí. Cada cosa que hago permanece aquí. No se pueden borrar. Nada se va. Nada.
todo lo malo, lo perverso. Todos los días me despierto y veo a mi esposa muriendo frente a mí, tan claro y real como tú puedas imaginar. Ese es mi regalo. Eres más que bienvenido. Aquí aparece uno de los elementos antropológicos más importantes de la película. La misma característica que el sistema considera una capacidad extraordinaria constituye para Res una forma de sufrimiento. Aycock contempla una memoria que registra sin pérdidas, Res experimenta una conciencia incapaz de desprenderse de determinados recuerdos. Para uno es almacenamiento perfecto, para el otro es la permanencia incesante de lo vivido. La diferencia es fundamental porque impide equiparar completamente cerebro y máquina. Un dispositivo almacena información sin experimentar aquello que almacena. Res, en cambio, conserva recuerdos y al mismo tiempo los padece. Su memoria posee una persistencia casi maquínica, pero continúa perteneciendo a una conciencia humana. El dato financiero que memoriza y la muerte de su esposa pueden permanecer con extraordinaria precisión en el mismo soporte, pero para Res no tienen el mismo significado. La película introduce así una contradicción característica de la tecnificación del ser humano. El sistema valora precisamente aquello que, desde la experiencia del individuo, puede convertirse en una carga insoportable. Thaites quiere una memoria sin pérdidas, Res necesita también aquello que una máquina no necesita, la posibilidad de olvidar. Por eso, almacenamiento biológico, describe algo más profundo que el procedimiento utilizado para transportar datos desde el futuro. El cuerpo humano termina integrado funcionalmente en la arquitectura tecnológica de Thaites. La máquina proporciona el desplazamiento temporal, el cerebro de Res conserva la información que la tecnología electrónica no consigue transportar. La memoria deja entonces de ser exclusivamente una facultad íntima para convertirse en infraestructura informacional humana. Res no es reemplazado por la tecnología, es incorporado a ella. Dark by Noon, oscuridad al mediodía, lleva así la tecnificación un paso más allá. Después de reorganizar el espacio y conquistar el tiempo, el sistema convierte una capacidad del propio organismo humano en componente de su maquinaria. Las celdas de energía, la infraestructura material detrás del poder tecnológico. Uno de los elementos menos visibles de Dark by Noon, oscuridad al mediodía, resulta especialmente significativo visto desde el desarrollo contemporáneo de la inteligencia artificial. Thaites necesita una infraestructura energética material para funcionar. La máquina puede alterar las relaciones ordinarias entre espacio y tiempo, pero semejante capacidad no existe independientemente de instalaciones, componentes y suministro de energía. El poder aparentemente inmaterial sobre el tiempo descansa sobre una base completamente física. El guión introduce expresamente esa infraestructura cuando se explica el origen de las celdas utilizadas por Thaites. Hicimos las células de energía, las fabricamos y montamos en la sede central. Aléjalas de miradas indiscretas. La frase contiene dos elementos importantes. Las celdas deben ser fabricadas y montadas, es decir, la capacidad extraordinaria de Thaites depende de objetos materiales, y esa infraestructura se mantiene oculta, porque forma parte de la arquitectura secreta del proyecto. La importancia de las celdas aparece nuevamente durante la futura catástrofe. El diálogo establece una relación entre la explosión y la infraestructura energética. La explosión podría ser una reacción en cadena. Cuando se intenta impedirla, surge primero la posibilidad de desconectar el sistema, quizás podamos desconectarla nosotros mismos. Pero inmediatamente aparece una exigencia mucho más material, no es suficiente. Hay que desarmar las células. No basta, por tanto, con una orden o una operación abstracta sobre el sistema. Hay que intervenir físicamente sobre aquello que proporciona su capacidad energética. Conviene precisar lo que el guión permite afirmar. La película no establece que las celdas sean por sí mismas la causa inicial de la explosión. La amenaza parece proceder de un dispositivo externo capaz de desencadenar una reacción en cadena. Las celdas forman parte de la infraestructura cuya concentración puede multiplicar las consecuencias del ataque. La distinción es importante, el dispositivo produce la agresión, la infraestructura tecnológica puede amplificar sus efectos. Aquí aparece la analogía contemporánea con la inteligencia artificial. Solemos representarla mediante algoritmos, modelos, datos y programas, pero toda esa arquitectura informacional necesita una infraestructura material, centros de datos, procesadores, redes eléctricas, sistemas de transmisión y refrigeración. La inteligencia artificial puede operar en el ámbito de la información, pero su existencia depende de enormes cantidades de equipamiento físico y energía. Las celdas de Thaites pueden leerse precisamente como una alegoría de esa dimensión normalmente oculta. No son centros de datos ni la película podía estar describiendo literalmente la infraestructura de la inteligencia artificial contemporánea. Su función dentro de nuestro análisis es otra, mostrar que una capacidad tecnológica aparentemente abstracta depende finalmente de recursos físicos capaces de producirla y sostenerla. Esto introduce una relación fundamental entre información y energía. Thaites puede obtener información procedente del futuro, pero esa capacidad necesita energía para existir. Del mismo modo, los sistemas contemporáneos pueden procesar cantidades gigantescas de datos únicamente porque existe una infraestructura energética e industrial que sostiene ese procesamiento.
La capacidad informacional nunca está completamente separada de la capacidad material que la hace posible. La película permite incluso identificar dos soportes físicos diferentes dentro del mismo sistema. Para transportar información desde el futuro necesita el cerebro de Res, para hacer funcionar la máquina necesita las celdas de energía. Una tecnología extraordinariamente avanzada termina dependiendo simultáneamente de un organismo humano y de una infraestructura energética. Thaites no es solamente una máquina, es un ensamblaje de tecnología, energía y cuerpo humano. La analogía con los centros de datos conduce hacia una conclusión más amplia. Cuanto mayores son las capacidades de procesamiento, predicción y automatización, mayor importancia adquieren las infraestructuras que las sostienen. El poder digital nunca es puramente inmaterial. Detrás del algoritmo existen máquinas, detrás de las máquinas, energía, y detrás de la energía, una infraestructura física susceptible de concentración, control y también vulnerabilidad. Las celdas de Dark by Noon, oscuridad al mediodía, permiten visualizar precisamente aquello que la palabra, digital, suele ocultar. Incluso el poder sobre la información necesita ocupar espacio, consumir energía y materializarse en infraestructura. El complejo militar industrial y la captura privada de la tecnología. La trayectoria de Thaites permite reconstruir una cadena de poder bastante precisa. El poder político proporciona los recursos, la estructura militar define el objetivo estratégico, los científicos desarrollan la tecnología, y posteriormente un grupo reducido se apropia de su utilización. La película no presenta, por tanto, una tecnología nacida espontáneamente en el mercado. Thaites procede de una movilización de recursos políticos, científicos y militares. El guión establece claramente su origen público y estratégico cuando uno de los científicos recuerda las circunstancias en que comenzó la investigación. Los políticos nos dieron fondos ilimitados para hacer lo que quisiéramos y hacer algo que nos pusiera adelante. La frase reproduce una lógica característica de la competencia militar entre potencias. El Estado moviliza enormes recursos para conseguir una superioridad tecnológica frente al adversario. El objetivo inicial de Thaites, poner botas sobre el terreno en cualquier parte del mundo, momento e instantáneamente, confirma que la investigación estaba orientada hacia una ventaja militar. Aquí aparece la conexión con aquello que históricamente se ha denominado complejo militar industrial, la articulación entre decisiones políticas, financiación estatal, investigación científica, instituciones militares y producción tecnológica. Dark by Noon, oscuridad al mediodía, lleva esa estructura a la ciencia ficción. Una nueva guerra fría genera recursos prácticamente ilimitados para obtener superioridad estratégica y esa inversión termina produciendo una capacidad mucho mayor que aquella que originalmente se buscaba. Pero la película introduce inmediatamente una segunda cuestión. Quienes producen el conocimiento no son necesariamente quienes terminan controlando su utilización. Los científicos descubren que Thaites puede hacer mucho más que teletransportar personas y reaccionan intentando limitar sus consecuencias. Uno de ellos recuerda, no tardé mucho en saber lo que teníamos y los peligros que implicaba. La decisión fue unánime. Tao se cancelaría. El conocimiento científico conduce aquí a una decisión restrictiva. Existen capacidades técnicamente posibles que sus creadores consideran demasiado peligrosas para ser utilizadas. El posterior control de Thaites por Aycock invierte esa relación. Resulta especialmente revelador el diálogo referido a aquello que los científicos conservaron en secreto. No le diste todo. No. Él desconoce su potencial. Aycock controla materialmente Thaites, pero no posee todo el conocimiento sobre la tecnología que controla. Su poder no procede de haberla creado ni de comprender completamente sus posibilidades. Procede de haberse apropiado de la infraestructura y de controlar quién puede utilizarla. Por eso debemos precisar qué significa aquí, captura privada. Aycock no es simplemente un empresario privado que compra una tecnología estatal. La propia historia lo vincula con una estructura encubierta surgida del aparato estatal y militar. La película presenta algo más complejo. Una tecnología desarrollada mediante recursos políticos y militares termina bajo el control clandestino de un grupo que la utiliza para producir beneficios particulares. Lo público, lo militar, lo clandestino y lo privado dejan de aparecer como ámbitos perfectamente separados. La apropiación es especialmente grave porque aquello que se captura no es solamente una máquina. Se captura una ventaja estratégica sobre el resto de la sociedad. Thaites permite disponer de información que nadie más posee. Quien controla el acceso a la máquina controla también quién puede obtener esa ventaja. Aycock no necesita convertir Thaites en una tecnología disponible comercialmente. Su valor depende precisamente de lo contrario, que continúe siendo secreto y que el acceso permanezca restringido. La película muestra incluso hasta dónde puede llegar esa lógica cuando Res descubre la futura destrucción de la ciudad. Aycock afirma que la evacuación ha comenzado, pero Res comprueba que no existe ningún anuncio y lo enfrenta. No digas mentiras. La televisión está encendida y no hay noticias de evacuación. ¿Por qué te cubres el trasero? No quieres un conector con Thaites. La gente sabría que no eres más que un maldito ladrón. En ese momento, la preservación del secreto de Thaites entra directamente en conflicto con la protección de millones de personas. Aquí la crítica deja de ser exclusivamente económica.
La captura tecnológica produce también captura de la decisión. Un grupo reducido posee una información decisiva, controla la infraestructura que permite obtenerla y decide qué hacer con ella sin conocimiento ni participación de la población afectada. El monopolio tecnológico se convierte así en una forma de poder político clandestino. TAITES recorre, por tanto, un itinerario revelador: financiación política, investigación militar, descubrimiento científico, restricción ética, apropiación clandestina y explotación particular. La película no presenta simplemente el peligro de una tecnología poderosa. Presenta el problema de qué ocurre cuando una capacidad creada mediante una estructura colectiva termina controlada por quienes pueden utilizarla sin control público y en beneficio propio. La crítica al complejo militar industrial desemboca así en una crítica todavía más precisa: el problema no termina cuando el Estado consigue producir una tecnología estratégica, comienza otra lucha por determinar quién controla esa tecnología, quién conoce todas sus posibilidades, quién decide sus límites y quién obtiene finalmente sus beneficios. Los signos de dólar, el cierre conceptual de Eres. La crítica política y tecnológica de Dark by Noon, Oscuridad al mediodía, queda condensada en una de las frases más importantes de Eres. Has tenido el mayor poder conocido por la humanidad y todo lo que podías ver eran signos de dólar. La fuerza de la frase reside en la desproporción que establece entre la magnitud de la capacidad tecnológica y la pequeñez del objetivo para el cual ha sido utilizada. TAITES permite atravesar el tiempo. Es una tecnología capaz de alterar una de las limitaciones fundamentales de la existencia humana y, sin embargo, Aycock contempla esa posibilidad fundamentalmente como una oportunidad para obtener dinero. Res no está criticando simplemente la codicia personal de Aycock. Su acusación alcanza al criterio mediante el cual se decide para qué sirve una tecnología. TAITES podría transformar radicalmente la relación humana con el tiempo, el conocimiento y la decisión. Pero Aycock reduce todas esas posibilidades a una sola pregunta: ¿qué ventaja puede extraerse de ellas? Por eso anteriormente había formulado con tanta naturalidad: ¿quién volvería? No hay beneficio en retroceder. Aquello que carece de rentabilidad inmediata prácticamente desaparece de su horizonte. Los signos de dólar representan así una reducción intelectual antes que económica. Aycock posee acceso a una capacidad extraordinaria, pero la observa mediante un único criterio de valoración. No es TAITES lo que resulta limitado, es la imaginación política y moral de quien lo controla. Una tecnología casi ilimitada termina subordinada a una concepción extraordinariamente estrecha de su utilidad. La frase permite cerrar también el recorrido histórico de TAITES. La tecnología nació de la competencia geopolítica, fue financiada por el poder político, desarrollada dentro de una estructura militar y científica, restringida por investigadores conscientes de sus peligros y finalmente apropiada para obtener una ventaja clandestina. Una capacidad producida para alcanzar superioridad estratégica termina convertida en mecanismo de acumulación financiera. Pero Res descubre algo que Aycock no había querido ver. El viaje temporal no tiene solamente valor porque permita conocer el futuro, también puede servir para modificar aquello que conduce hacia él. Cuando descubre que el límite temporal había sido deliberadamente impuesto y que es posible viajar hacia atrás, utiliza TAITES con una finalidad completamente distinta. Allí donde Aycock pregunta por el beneficio, Res pregunta por la posibilidad de impedir la catástrofe. Por eso el enfrentamiento entre ambos expresa dos concepciones del poder tecnológico. Para Aycock, anticiparse significa obtener ventaja. Para Res, finalmente, anticiparse significa adquirir la posibilidad de intervenir. La misma tecnología puede servir para explotar una diferencia de información o para intentar cambiar el curso de los acontecimientos. La frase de los signos de dólar constituye entonces un cierre conceptual porque devuelve toda la película a una pregunta política elemental: ¿qué ocurre cuando una capacidad tecnológica extraordinaria queda sometida a los intereses de quienes controlan su acceso? El problema ya no es solamente cuánto poder proporciona TAITES, sino qué horizonte intelectual, económico y moral determina su utilización. Dark by Noon, Oscuridad al mediodía, termina así cuestionando una idea frecuente del progreso tecnológico, que aumentar nuestra capacidad técnica amplía automáticamente nuestros fines. La película muestra exactamente lo contrario. Una sociedad puede disponer de una tecnología revolucionaria y utilizarla para reproducir objetivos extraordinariamente antiguos: riqueza, ventaja y poder. Res lo resume en una sola acusación. El hombre había conseguido mirar más allá del presente, pero quien controlaba esa mirada seguía viendo únicamente signos de dólar.